Amigos, que el Señor les bendiga grandemente en esta nueva oportunidad que Él nos da para compartir con Él a través de su santa palabra. Damián Garro Jiménez, predicador y motivador de la fe, les acompaño en este tiempo maravilloso para meditar, para escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, que a través de Cristo y su iglesia nos llega a nosotros en este día. Invocamos la presencia del Espíritu de Dios para que nos llene, para que ponga en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestros labios su santa palabra. El Señor dijo: el Espíritu les recordará todas las cosas. Por eso siempre hay que leer la Biblia. Por eso siempre hay que estudiar, meditar la palabra de Dios, porque si no tenemos nada en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué nos recordará el Espíritu Santo si nunca hemos leído, si no hemos conocido? Pero si hemos leído la palabra, si hemos meditado en todas las enseñanzas del Maestro, el Espíritu Santo vendrá y nos recordará todas las cosas de nuestro Maestro, de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy la predicación que queremos compartir con ustedes lleva como título: Hoy llega Jesús a tu vida. Hoy llega Jesús a tu vida. 3 puntos para desarrollar esta enseñanza, esta motivación bíblica. 3 puntos. ¿Cómo ha llegado Jesús a tu vida? ¿Cómo llegará Jesús a tu vida? ¿Y cómo quiere usted que Jesús llegue a tu vida? Punto número 1. Hemos leído en la palabra de Dios y hemos visto y hemos aprendido que muchos salieron a buscar a Jesús. Por ejemplo, medito en Jairo. Jairo sale de su casa. Jairo tenía un problema, tenía una tribulación, tenía una dificultad en su casa. Su hija estaba gravemente enferma. Y este problema que tenía Jairo lo impulsó a salir de su casa, a dejar el confort, a dejar el metro cuadrado, llamémoslo así, donde él se sentía seguro y estable, porque tenía una preocupación, habría algo que le robaba la paz, tenía un problema serio. Y Jairo, impulsado por este problema, salió a buscar a Jesús, salió a buscar la solución. Jairo no se quedó ahí llorando, lamentándose, porque la niña estaba gravemente enferma. Jairo no se quedó ahí, quejándose, llorándose, depresivo. No, Jairo se movió, Jairo se activó y salió a buscar al Maestro. Nosotros también tenemos que activarnos, familia, cuando estamos depresivos, cuando estamos con un problema. Sí, ciertamente nos asustamos, nos preocupamos cuando llega una enfermedad, etcétera. Ya lo hemos hablado muchas veces. Cuando llega un problema, cuando llega algo que nos sacude, un terremoto, cuando llega una enfermedad, cuando llega un problema serio, grave en la casa, muchas veces nos asustamos, no sabemos qué hacer, nos bloqueamos, comenzamos a llorar desesperadamente, caemos en depresión, comenzamos a pegar gritos, nos volvemos como locos, no sabemos qué hacer, como abejón de mayo pegando en las paredes, no sabemos cómo salir de esa tribulación, de esa circunstancia, y nos bloqueamos. Pero la vida de Jairo y el texto de la palabra de Dios nos enseña que nosotros también tenemos que activarnos en un momento de preocupación, en un momento de prueba difícil, dura. Salgamos a buscar a Jesús. Es el único, es el único. Mire, los problemas de la sociedad, los problemas de nuestro país, los problemas que nos aquejan a todos nosotros, esas tormentas volverán a ser bonanza, como dice la Biblia, es decir, volverán a la tranquilidad, a aguas pasivas, cuando usted y yo reconozcamos que Dios es el que gobierna todo,
que Dios es el que tiene la solución a todos nuestros problemas, a todos nuestros enredos, a todas las tribulaciones. Dios es el que tiene el problema, la solución más bien. Dios tiene la solución a todos esos problemas nuestros. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando tú y yo tenemos esos problemas, esos pleitos, esas divisiones en la casa, en el hogar, esa niña enferma como Jairo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salir a buscar a Dios en la oración, a la iglesia, a la Biblia. Salgamos a buscar a Dios. Él es el que tiene la solución. Él es el que puede resucitar tu matrimonio. Esa niña enferma puede ser tu matrimonio, que han sido tantos años de pleitos, tantos años de sufrimiento. Tal vez un esposo alcohólico o una esposa alcohólica. Tal vez un hombre o una mujer agresivos. Y ustedes han vivido tantos años en guerra, en tribulación, en pleitos, en tantas circunstancias difíciles, que solamente el que lo está viviendo sabe de lo que estamos hablando. Y solamente ustedes pueden sentir tanta desesperación. Cuando la niña está enferma, cuando hay un problema en la casa, cuando hay un moribundo, que ya el matrimonio está definitivamente moribundo, que en cualquier momento muere toda esa relación, es ahí cuando tenemos que salir a buscar a Jesús. Nótese que muchos personajes de la Biblia salieron a buscar a Jesús. Jairo, por ejemplo, salió a buscar a Jesús. Aquella mujer hemorroísa, ella sale de la situación que ella está viviendo y ella sale a buscar a Jesús, se acercó a Jesús, se puso a caminar, se puso a andar en medio de la tribulación que ella tenía. Aquellos dos hombres ciegos que estaban postrados a la orilla de la calle, ahí postrados porque eran ciegos, estaban pidiendo limosna. Se sentían tan mal, tan depresivos, que se ponían a pedir limosna. Y hay mucha gente que ahora que pide limosna de amor, que pide que le den, así como si ellos fueran lo último, que le den las obras de amor. No, usted vale, usted tiene dignidad. Y este tipo de gente, estos dos ciegos, salieron a buscar a Jesús. Oiga, eran ciegos, y aún así, siendo ciegos, no sabían por dónde caminar, no veían con claridad dónde estaba Jesús, no lo veían, pero sabían que Jesús estaba ahí. Y aún así, en medio de su tribulación, comenzaron a caminar en busca de Jesús. Imagínate tú y yo tenemos problemas y a veces nos echamos a morir y no sabemos qué hacemos. Ahora sí, se vino una tribulación, se vino esta enfermedad, es que ya no hay nada que hacer, no veo solución, no veo por dónde salir de esta tribulación, no veo con claridad, no veo que esto se arregle, no veo que este matrimonio ya se pueda solucionar. Los dos ciegos no veían y aún así caminaron hacia el encuentro de Cristo. Salieron porque ellos decían, no vemos, pero escuchamos el ruido, escuchamos el tumulto de la gente, escuchamos las voces, y donde suene más es porque ahí está el Maestro, ahí está. Entonces tenemos que acercarnos a la oración, tenemos que acercarnos a la iglesia, tenemos que acercarnos a la reunión de la comunidad donde se predique la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos, porque si nosotros no vemos con claridad la solución a nuestros problemas, es ahí donde con más ganas tenemos que acercarnos a las cosas de Dios, porque Dios tiene la respuesta para ti, te va a dar la libertad. Muchos salieron a buscar a Jesús. En el Evangelio se nos cuentan tantas historias de cómo muchos se fueron a caminar, a buscar al Señor. Y muchos se acercaban, dice el Evangelio, a escuchar sus predicaciones. Pero habían otros, el punto número 2, habían otro grupo de gente, otro tipo de personas, que deseaban que Jesús estuviera en su casa. Hay gente que se queda con el deseo nada más. Ay, si Jesús estuviera conmigo. Ay, es que si Dios estuviera conmigo. Ay, es que sería otra cosa. Ay, sí, pero es que Él no está conmigo. Por ejemplo, la hermana de Lázaro. Cuando Lázaro ya estaba sepultado, una mujer, la hermana de Lázaro, le dice al maestro, Maestro, si hubieras estado en nuestra casa, si hubieras estado con nosotros, mi hermano no habría muerto.
si hubieras estado, ay Señor, que estoy tan depresiva. Ay, si usted quisiera bendecirme, Señor. Ay, si usted deseara, Señor. Ay, si usted hubiera estado en mi corazón. Ay, pero deseo, si usted estuviera. Pero espérate, ¿qué estás haciendo para que el Señor esté contigo? ¿Qué estás haciendo? Muchas veces muchos tenemos deseos. Ay, sí, si el Señor me ayudara a mí económicamente, yo sería otra persona. Pero busque ser primeramente otra persona tú. Actívate. Actívate. Por eso fue que Jesús se quiso atrasar un poco y no llegó a la casa de la familia de Jairo en Betania. Se atrasó un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle con los hechos. Ah, pero es que si usted se queda solamente con el deseo, entonces de ahí no va a suceder nada. Entonces, Lázaro se murió y como estaban con el deseo y nunca se comprometieron al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, nunca se comprometieron a la fe, nunca se comprometieron en fe, se murió Lázaro. Se murió Lázaro y Jesús no llegó porque no había compromiso. Jairo se comprometió, salió a buscar a Jesús, se movió, se puso a hacer algo por lo que él estaba necesitando. Su hija estaba gravemente enferma, pero Lázaro no se quedó ahí. Ay, si Jesús viniera, voy a pasarle un mensajito de texto a Jesús, voy a pasarle un mensajito de audio por WhatsApp para que él venga. No, Lázaro, o más bien Jairo, salió a buscar a Jesús. No se quedó ahí esperando a ver que del cielo le caigan limones para hacer una limonada. No, Jairo se movió, se activó. Aquella mujer dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y se murió. Así habrá mucha gente tal vez que se quedan esperando que la solución le venga quién sabe de dónde. Y se quedan, espérate, es que hay que activarnos, amigos. Hay que motivarnos también a seguir, a buscar a Jesús. Hay mucha gente depresiva. Y la depresión es tremenda, sí, es tremenda. Pero es una ceguera, es una enfermedad mental grave que no te deja ver con claridad y no te deja ser tú mismo o tú misma. Te ata, te atrapa. Es como una sombra que te deja ciego, ciega, y vives ahí pidiendo limosnas, que todo el mundo te dé ahí amor, pero lo que sobra, limosna, y no te valoras tú mismo, tú misma lo que eres. Sal de esa depresión, sal de ese confort, sal de ese deseo nada más y comiences a trabajar por lo que tú sueñas, por lo que tú quieres y por lo que tú necesitas. Jesús llegó tarde para demostrarles que no solamente con el deseo uno puede vivir, es con los hechos, es con las obras, es accionándolos. Y Jesús les dio una lección. Jesús quiso llegar tarde, quiso llegar después de que había muerto para decirles, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Sí, Señor, es que yo quiero que tú estés conmigo. Yo deseo, Señor. Bueno, usted desea, crea. Entonces crea. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? Cuando Jesús va caminando sobre las aguas y todos se asustan, ¿verdad? Se asustan y lo demás. Y dice Pedro, Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Imagínate tú, ¿verdad? A ver, Señor, yo deseo que tú me ayudes. Señor, y si tú me quieres dar una señal de que sí que me vas a ayudar, ayúdeme con esto. Envíeme una señal propicia, Señor, para yo creer. Y ahí se queda uno sentado, a brazos cruzados. Pedro estaba en la barca y le dice a Jesús, Maestro, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el maestro? Venga. Una persona me dijo, es que yo soy muy depresiva y yo le pido a Dios que me dé fe. ¿Cómo le vas a pedir a Dios que te dé fe? Hermano y hermana, la fe es la respuesta que el hombre le da a Dios. La fe es la respuesta que tú le tienes que dar a Dios. La fe es algo que tiene que nacer en mí. Por ejemplo, Jesús le dijo Pedro le dice a Jesús, haz que yo camine también, Señor,
Si eres tú, haz que yo camine. ¿Cómo haz que yo camine? No, ponte a caminar. ¿Cómo haz que yo camine? Ponte a caminar, es lo que tienes que hacer. Yo le pido a Dios que me dé fe. No, tenga fe y punto. O sea, crea. Crea, eso es todo lo que tienes que tener. A veces estamos en depresión, en la cama, no nos queremos levantar. Ay, es que no, es que yo le pido a Dios que me dé fuerzas. Pues levántate. Es que yo le pido a Dios que me ayude a levantarme. Pues ponte en pie. Es que yo le pido a Dios que me dé fe. Pues solamente crea. Y verás la gloria de Dios en tu vida. Eso es lo que Dios espera de ti nada más. Que creas. Que creas. Tal vez voy a ser un poquito duro, queridos amigos, pero con todo cariño lo digo. No nos quedemos solamente ahí deseando. No, activémonos. Activémonos. No le pidamos tanta fe al Señor. Señor, dame fe, dame fe. No nos quedemos ahí pidiéndole al Señor. El Señor te está pidiendo a ti que creas. El Señor te dice, mire, qué pena lo que voy a decir, tal vez es un poco duro. Tal vez dice el Señor, mire, ya estoy cansado de que me estés pidiendo eso. Yo sé que tú necesitas eso. Yo sé. Ahora yo soy el que te pido, podría decirte el Señor. Ahora yo soy el que te pido, solo cree. Levántate. Eso basta. Levántate y ponte a caminar en fe en eso que tú me estás pidiendo. Ponte a caminar. Ponte a caminar. Hay un pasaje bíblico de aquel hombre leproso que le dice al Señor, Maestro, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, sí quiero, sé limpio. Mire, hermano y hermana, esa oración que usted le ha dirigido al Señor todo este tiempo, es importante que la haga. Pero lo que Dios quiere es que usted actúe también en línea, que tú actúes en base a esa petición de oración que usted tiene y está haciendo para el Señor, hacia el Señor. El Señor dice, yo quiero. Señor, yo necesito que me ayudes con un trabajito. Yo quiero darte el trabajo, pero sal a buscar trabajo, vaya, reparta currículums por todo el lado, vaya, prepárate, yo te lo voy a dar. El hombre le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo, sí quiero ser limpio. Pero ¿qué fue lo que el hombre hizo? Pues se acercó al Señor, estaba ahí presente. Este hombre no le pasó un mensaje desde su casa, desde donde estaba, un mensaje escrito ahí o un telegrama. Señor, yo soy Julano de tal, vivo en X lugar, yo quiero pedirte desde aquí, Señor, que tú vengas y que me limpies. No, el hombre fue, caminó, se activó, llegó a Jesús. Y cuando estaba frente a frente al Señor, le dijo, ahora sí, conversaron. Los dos conversaron. El hombre se postró, se humilló, bajó su condición humana y le dijo al Maestro, a Jesús, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Pero ya el hombre estaba ahí, de rodillas ante el Señor. Ahí estaba. Había hecho algo que Jesús le convenció la fe. Se puso a caminar y llegó a Jesús. Llegó hasta donde Jesús estaba. Y Jesús le dijo, ok, sí quiero, sé limpio. Porque vio la fe de este hombre. Que quién sabe dónde vivía, quién sabe dónde estaba, porque era un leproso. Tenía que estar en cuevas, alejado de la sociedad. Y se salió de la cueva, salió de esa cueva, de esa oscuridad, de esa miseria donde él estaba. Y se puso a caminar, se puso a buscar a Jesús por todo lado y lo encontró. Y cuando lo encontró se arrodilló, se postró y le dijo las palabras, es decir, la petición de oración. Y Jesús escuchó esa petición de oración y Jesús le dijo, sí quiero, te respondo en el acto, en el momento. Y quedó sano, quedó sano. El hombre se activó y salió. Jesús ahora te pide a ti, crees solamente, sí, has estado pidiendo oración, sí, me has estado pidiendo, sí, me has estado hablando, sí, ahora soy yo el que te pido a ti, dice el Señor, crea solamente y levántate. Señor, si realmente eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo a Pedro, ven, lo que tenés que hacer es ir, ponte a caminar. Eso es todo. Entonces, el punto número 2 es que muchos desean,
ay Jesús, si hubieras estado conmigo. Y nos quedamos con el deseo. El primer tipo de gente es los que se mueven a buscar a Jesús, como Jairo. Tenía un problema en la casa y salió a buscar a Jesús. El segundo es que hay muchos que nos quedamos nada más con el deseo. Ay, si Dios hubiera estado conmigo. Ay, si Dios hubiera estado aquí en mi casa, Lázaro no hubiera muerto. O este problema no hubiera llegado a mi vida si Dios estuviera en mi vida. Pero tal vez somos nosotros los que estamos alejados de Dios. Y a veces se nos vienen tantos problemas y cuando se nos llegan, nos morimos como Lázaro. Y quedamos como sepultados. Como sepultados. Ahora viene el punto número 3. A otros, Jesús les llegó a su vida. Otros que no salieron a buscar a Jesús. Otros que no pensaban ni siquiera en Jesús. Jesús los sorprendió a ellos llegando a su vida. Y me llama mucho la atención lo que dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, hay una historia muy bonita. Jesús resucitó a un joven. Había una mujer viuda que tenía un hijo y el hijo se murió. Se murió. Escuchen el texto, Lucas capítulo 7, versículos del 11 en adelante. Poco después Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Iba con él muchos de sus discípulos y una gran compañía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Oiga, hijo único de su madre, que era viuda. Y había con ella gente de la ciudad. Claro, le estaban acompañando en el funeral. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se incorporó y habló. Y Jesús lo dio a su madre, y el temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y su fama se difundió por toda Judea y sus alrededores. Lucas capítulo 7, versículo del 11 en adelante. Muchos buscaban a Jesús. Muchos deseaban que Jesús estuviera en su casa. Y otra gente que ni siquiera buscaba a Jesús, que tenía problemas, que andaban ya enterrando a sus muertos, que tenían tribulaciones tremendas en su casa, en su vida, en su cuerpo. Ellos sin saberlo, Jesús se acercó a su vida. Dice que cuando Jesús iba llegando, iban saliendo otros con un difunto, con un niño, hijo único de una mujer viuda, hijo único de una mujer viuda. Imagínese usted el dolor que podía estar sintiendo esta madre, esta mamá. Se le murió lo que ella más amaba, su hijo, era su hijo único, el tesoro más grande que podía tener. Hay mucha gente que tiene tesoros grandes, sus hijos, todos los hijos son tesoros. Mis 3 hijos son un tesoro grande que Dios me ha dado. Mi matrimonio es un tesoro grande que Dios me ha dado. Mi esposa, mi mamá, mi familia, mis hermanos, es un tesoro grande que Dios me ha dado. Este trabajo hermoso en esta emisora, esta familia tan linda como son ustedes, amigos oyentes, es un regalo, es un tesoro grande que Dios me ha dado. Y en el caso de esta mujer se le murió ese tesoro. Perdió ese tesoro. Habrá muchas familias que han perdido su tesoro, el matrimonio, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Han perdido tal vez el trabajo, el sustento. Han perdido algo valioso para ellos. Esta mujer perdió su tesoro, su hijo, y lloraba desconsoladamente, era su hijo único. Y toda la comunidad, la ciudad le acompañaba en el dolor.
La familia se unió en el dolor de esta madre, de esta mujer. Y Jesús se compadeció. Mire, hermano y hermana, Dios se compadece de ti. En medio de esta tribulación que tú tienes, Dios se compadece de ti. Tal vez usted no puede salir a buscar a Dios como lo hizo Jairo, porque tal vez no puedes caminar, tal vez no puedes moverte, tal vez no tienes las posibilidades para salir. Pero Jesús, que sí te conoce, Jesús que conoce tu tribulación y conoce tu vida, conoce tu dolor, conoce lo que tú has perdido, se compadece de ti. Ahí es cuando Jesús se acerca a la vida de la persona. Jairo salió a buscarlo y lo encontró. Otros se quedaron con deseos y Jesús no llegó, se murió Lázaro. Y otros tuvieron la oportunidad de que Jesús los visitó. Esta mujer de Lucas capítulo 7 versículo 11 tuvo el privilegio, tuvo la oportunidad, tuvo la gracia de que Jesús la visitara. Jesús se acercó a ella, la vio, entendió el dolor, conoció su sufrimiento, se dio cuenta que había perdido a su único hijo. Y Jesús, en su amor inefable, tocó el féretro, tocó lo que ya estaba perdido, lo que ya estaba muerto. Y lo que había muerto, resucitó, retornó a la vida, volvió a vivir. Si tu matrimonio está como muerto ya en divorcio o separados, un problema tremendo de economía, tu trabajo, tu hogar, tu familia, tus hijos están como muertos perdidos en las drogas, en las calles, se fueron de tu casa, de tu hogar. Si tu hija te gritó hoy y te trató mal, si tu hijo también, padre, blasfemó en contra de ti, hombre valiente, y ha llegado así como un luto de dolor a tu casa, el Señor te visita el día de hoy. Hoy llega Jesús a tu vida. Y como se acercó ante esta mujer viuda de la ciudad de Naín, así se acerca también a tu casa, a tu ciudad, a tu vida, a tu historia. Y toca tu vida, toca tu matrimonio, toca la salud de tu esposo, de tu esposa, toca la salud de tu mamá, de tus hijos, de tus hermanos, de toda tu familia. Así Jesús también se acerca a nuestra patria y toca nuestra patria, toca nuestra nación. Y si estamos como muertos por tanta delincuencia, por tantas drogas, por tanta muerte, Dios toca nuestra patria, nuestra nación, la bendice y la vuelve a la vida, resucita. Esto sucede cuando usted y yo, queridos amigos, le abrimos el corazón al Maestro, como esta mujer viuda. Jesús se acercó a su vida y ella le abrió el corazón, ella permitió que Jesús tocara el féretro, que Jesús tocara el féretro de su hijo, ella lo permitió, ella abrió el corazón al Maestro. El Maestro entró a su historia de vida, el Maestro entró en su dolor, en su agonía, en su problema, en su tribulación, y Jesús tocó su vida y la resucitó. Imagínate la alegría que podía haber en su rostro y en su corazón cuando esta mujer vio a su hijo vivo nuevamente y que habló. Dice el texto, habló. Volvió a ver a su hijo hablando, caminando, vivo. Imagínate la alegría. ¿Usted quiere sentir esta alegría, querida hermana, querido hermano? Abra tu corazón al Señor. Permita que Él entre en tu vida, que Él toque tu corazón, que Él sane tus heridas, que Él sane tu matrimonio, que Él sane tu mente y tu corazón herido. Tal vez usted tiene muchas heridas porque tal vez eres una persona agresiva, de mal carácter, y usted mismo ya ha hecho conciencia de que eso te hace daño a ti y a tus seres queridos. Abre tu corazón para que el Señor toque esa parte de tu vida, ese carácter, ese mal genio, esa forma de hablarle a tus hijos, a tu esposa. Permita que Dios toque tu corazón. Quite ese corazón de piedra. El Señor quiere quitar ese corazón de piedra, ese corazón soberbio, arrogante, prepotente. Y te va a dar un corazón de carne, es decir, un corazón humano, un corazón de amor, un corazón humano igual que tu esposa, que tus hijos, para que se hablen entre humanos, entre familia, entre padre e hijos, entre esposos, entre matrimonios. Dios te quiere dar ese corazón de carne, porque Dios
moldea tu corazón, moldea tu vida y va a resucitar esa relación. Va a resucitar tu vida y te va a devolver la alegría y la felicidad. Vuelvo con las palabras de que Jesús le dijo a la hermana de Lázaro. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Amigo y amiga, cree solamente. Cree solamente. Pedro creyó. Cuando le dijo, si eres tu maestro, haz que yo también camine. Jesús le dijo, pues venga, lo que tienes que hacer es caminar nada más. Venga. Pedro le creyó y sí caminó sobre las aguas. Lo logró, sí caminó. Después tuvo miedo y se hundió cuando vio los vientos contrarios. Pero sí lo logró, sí caminó. Tenemos derecho a tener miedo, somos seres humanos, sí, pero no a quedarnos en el miedo y no ser derrotados por el miedo. Tenemos derecho a tener miedo, somos seres humanos, pero no a ser vencidos por el miedo, sino que debemos de tener la mirada, la confianza puesta en Jesús, en Cristo, en Dios, y lograremos caminar sobre las aguas de los problemas, sobre las aguas de las tribulaciones, sobre las aguas de los miedos. Lograremos caminar sobre esas aguas porque Dios está con nosotros, Dios está contigo y Dios ha venido sobre tu vida. Dile al Señor, ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida.